con la ponencia de Alexis Mundt. Tiene maestría en Historia y doctorado en Economía. Trabaja como investigador independiente en materia de vivienda e investigador asociado en el IIBW, Instituto de Bienes Inmuebles, Construcción y Vivienda, con sede en Viena. También es profesor y supervisor en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Viena, en el campo de la gestión inmobiliaria. Sus áreas de especialización incluyen políticas de vivienda comparadas, desarrollo urbano, economía de la vivienda y vivienda social. Ha colaborado en numerosos proyectos de investigación y evaluación de políticas de viviendas en Austria y Europa, asesorando a diversas autoridades públicas. Sus publicaciones académicas incluyen una larga lista de informes de estudios por encargo, capítulos de libros y contribuciones a revistas académicas. Tengo el placer de invitarle a hacer su presentación. Pues muchas gracias, Mariana, por la introducción tan detallada que me has hecho. Y muchas gracias a los organizadores para invitarme aquí y hablaros un poco sobre el tema de la vivienda en Viena, sobre el sistema de la vivienda pública y de protección, que son dos cosas diferentes que voy a aclarar. Pero lo que sí que he notado en los últimos décadas, voy a decir ya, que el modelo vienes de la vivienda social ha surgido como tema en muchas administraciones públicas en todo el mundo y también en las medias, en publicaciones científicas y también en como entrevistas. Han venido como equipos de medios para hacer entrevistas cómo funciona el sistema de Viena, y parece que en muchos países, sociedades y últimamente también sobre todo en España se interesan cómo funciona ese sistema. Y yo estoy aquí hoy para darles una pequeña resumen de cómo puede ser ese sistema y que puede ser a lo mejor una inspiración para otras comunidades, otros municipios. ¿Qué hago yo aquí? Mariana ya lo ha dicho, yo me llamo Alexis Mundt. Yo trabajo en el Instituto de Inmobiliaria, Construcción y Vivienda de Viena, en Viena, pero nosotros somos un centro de investigación independiente, no trabajo para la ciudad, sino hacemos investigación y asesoramiento en múltiples áreas de vivienda, que puede ser de la financiación de casas sociales a otras cosas como los gastos en vivienda en las asociaciones que construyen. Y tenemos una amplia base de clientes sobre todo del sector público, y hacemos estudios científicos para publicación o consultoría para administradores públicos. Y la gran ventaja es que yo no trabajo para la ciudad de Viena, así que yo no tengo que ponerlo todo en sus mejores luces, sino también me puedo permitir en poner algunas críticas o desafíos del futuro que sean una imagen más realista. Y yo en la presentación primero os quiero hablar un poco de los 4 elementos claves del modelo de Viena, de la vivienda en Viena. Os voy a dar un ejemplo concreto de un concurso de promotores. Como veo aquí también hay muchos arquitectos y arquitectas que a lo mejor os interesa más un ejemplo muy concreto de cómo funciona la política en uno de estos concursos de promotores. Luego os voy a mencionar los desafíos del futuro, que Viena ahora tiene una política de vivienda bastante positiva, pero también hay muchos problemas que estamos intentando solucionar. Y luego voy a hablar como último de la transferabilidad, que es un sistema que tiene una historia muy larga y es importante saber qué elementos podrían ser una inspiración para otros países o ciudades. Primero quiero mencionar que es muy importante la diferencia. Viena es la ciudad de inquilinos. Si os fijáis, solamente un 76% de todas las viviendas son en alquiler. Una tercera parte son en el alquiler privado, y luego existe el alquiler municipal y el alquiler de las cooperativas. Cada uno de ellos tiene como 21%, así que lo que llamamos nosotros el alquiler social son esos dos sectores,
las casas municipales y lo de las cooperativas. Y solamente el resto son apartamentos o casas en propiedad. 4 elementos claves del modelo vienés que quiero mencionar es el parque de las viviendas municipales, que es un lado, eso se podría decir la vivienda pública, y luego son los promotores de utilidad pública, que son las asociaciones sin ánimo de lucro. Eso sería de protección oficial. Esos son 2 sectores diferentes. Luego quiero hablar del fomento y del fondo de terreno. Evidentemente es importante tener dinero y eso, más importante es el terreno para construir casas. Y otro elemento clave es el amplio acceso. El sector social en Viena tiene el lujo de ser tan grande que acepta altas capas o grandes capas de la sociedad y no solamente está concentrado en los más vulnerables. El primer elemento son las viviendas municipales, que ya tienen una larga historia. Empezó en 1919 y está vinculado con la Viena Roja. Ahora lo lleva una empresa que se llama Wiener Wohnen. Es una empresa que lleva todos los 210.000 viviendas en alquiler que todavía conservan en Viena. Y esta empresa es en propiedad del municipio. El municipio por sí y por esa empresa ha construido casas hasta más o menos el año 2004 y luego ha parado, pero recientemente han tomado iniciativas para reiniciar la construcción de casas realmente públicas porque son en propiedad del municipio. Un importante elemento de las casas municipales es, si lo veis ahí, están distribuidos por todo el ámbito de la ciudad, no solamente en los suburbios o en algunos distritos. Ya desde el principio de la Viena Roja se intentó construir casas municipales por todo el área para mezclar la sociedad. ¿Cuál es la idea de las casas municipales? Pues el alquiler social es más bajo del mercado privado y un elemento muy importante que no se venden. Esas casas no se venden en muchas otras ciudades, por ejemplo en Alemania se ha visto que en los años 90 se han vendido las casas municipales a los inquilinos, por ejemplo, o a otros, también a empresas. En Viena eso nunca se ha hecho y por eso tenemos la gran ventaja de todavía conservar 210.000 viviendas municipales. Luego, el otro sector social, y este es el más moderno, el que ahora se concentra, la vivienda social se concentra sobre todo en lo que nosotros llamamos las cooperativas, pero las cooperativas no tienen nada que ver con cooperativas en España. Estos son promotores de utilidad pública, son empresas, son del sector privado, pero tienen una obligación social. Son de utilidad pública, pero empresas privadas. Es muy importante saberlo, no pertenecen al Estado ni al municipio. Ellos también tienen 200.000 viviendas en alquiler, más o menos lo mismo que los municipales en Viena, y son ellos que hacen la nueva construcción de la vivienda social al año, más o menos 4.000 al año. Lo importante es que son muy grandes, o sea que hay 6.000, cada de las cooperativas tiene como por lo menos 6.000 viviendas para gestionar. O sea que no son unas cooperativas pequeñas que ahora surgen, por ejemplo, en otros países, sino son empresas muy establecidas y que tienen una muy larga historia. Muy importante es el marco jurídico en que tienen que trabajar. Eso es la ley de las cooperativas. Eso ya tiene su origen en los años 40 y es una ley muy compleja, muy larga y define muy claramente lo que las cooperativas pueden y lo que no pueden hacer. Por ejemplo, pueden hacer un superávit, pero este superávit tiene que ser reinvertido en la nueva construcción o rehabilitación de las viviendas. Y cuando venden apartamentos, los pueden solamente vender a los inquilinos que ya estaban ahí, con un derecho de compra, en algunos casos hay, o se los tienen que vender a otra cooperativa. No puede salir esas
esas viviendas no pueden ir al mercado libre. Ese es un punto clave. Y todo este sector, que es muy grande, está dentro de una auditoría y supervisión del sector. El sector hace una auditoría por sí y luego el gobierno regional hace una auditoría y un control del sector por sí también. O sea que son dos fases de control, porque es muy importante que allí no haya ningún fraude, ningún problema, porque eso puede llevar muy rápido a un sistema que vaya abajo, como ha funcionado, como ha pasado en Alemania, lamentablemente, en los años 90. Lo más importante para construir viviendas sociales, evidentemente, es el dinero y el terreno. Por un lado, tenemos el fondo de terreno, que es el Wohnfonds Wien. Él tiene reservas de terrenos edificables, todavía 3 millones de metros cuadrados. Y es él que organiza los concursos de promotores y los subsidios a la rehabilitación. O sea, cuando el fondo tiene un terreno, lo que hace, y lo voy a explicar con el ejemplo más adelante, lo que da dar ese terreno o venderlo a las cooperativas a un precio muy bajo, pero hoy en día lo que hace es dar ese suelo en cesión a largo tiempo, como a 100 años. Las cooperativas pagan para poder alquilar básicamente ese terreno, pero el terreno va a ser siempre del fondo, o sea que tampoco entra en el mercado libre. Eso es un efecto bastante importante. Luego, financiarlo, cómo se financian las casas sociales, las de nueva construcción, pues el gasto en fomento de vivienda, aquí tenéis el gráfico. En la ciudad de Viena se gasta más alrededor de 4.500 millones de euros al año. Eso es lo que dan. Y normalmente lo dan como créditos a largo plazo con pocos intereses. Podría ser como un crédito a 30 años con 1% de intereses. Y con eso pueden tener una parte de la financiación las cooperativas. Y estos gastos también incluyen, por lo uno lo que he dicho, los préstamos municipales a la nueva construcción, pero también la ciudad subsidia la rehabilitación y da ayudas directas al alquiler, a los hogares, porque las casas que van a sociales, que ahora se construyen por el precio de la construcción, el precio del terreno, no son muy baratas, son baratas y controlados con los costes, pero hay algunos hogares, algunas familias que encima de los alquileres bajos necesitan algo en función de sus ingresos para poder incluso estas rentas bajas. Estas serían las ayudas directas al alquiler. La gran ventaja de este sistema es que vamos en dirección de un fondo rotatorio, o sea, hoy en día 50% de los gastos son devoluciones de antiguos préstamos. Claro, porque son a largo plazo, luego ellos devuelven el dinero y ya la mitad de todo esto que se gasta básicamente ya no entra en el presupuesto diario, sino son lo que han devuelto las cooperativas de préstamos antiguos. Y con el tiempo, eso es la idea de aumentar ese porcentaje, entonces podría ser un sistema que se autofinancia. El amplio acceso. Los criterios de acceso son, en Viena hoy en día, la nacionalidad austríaca de la Unión o residentes de larga duración. Tienes que tener 18 años, por lo menos. El límite, hay límites de ingresos, pero son muy altos, o sea que entra un 80%, teóricamente un 80% de toda la población de Viena podría ponerse en la lista de espera. O sea, los umbrales de ingresos son muy altos. Tienes que haber vivido 2 años en Viena en la misma dirección. Entonces ya puedes la opción de ponerte en la lista de espera de cooperativas. Con las casas municipales es un poco diferente. Se aplica todos estos criterios de acceso, pero también tienes que tener la necesidad urgente de tener una casa. Por ejemplo, si en la casa donde ahora vives hay demasiadas personas, si tenéis un niño más, pues ya tienes el derecho para ponerte en la lista de espera en las casas municipales, o si tienes alguna necesidad, silla de ruedas, mujeres solteras, jóvenes que se van de los hogares de los padres, también. Un punto clave es que también en las casas municipales, pero también en las cooperativas,
son contratos indefinidos. Una vez que eres inquilino, tienes la seguridad de alquilar hasta cuando tú te quieras. No te pueden echar. Son contratos a largo plazo indefinidos. La idea es la diversidad y la inclusión social, por eso tenemos los límites bastante altos de ingresos, porque no queremos, pues son muchísimas casas, y no podemos poner los más pobres, digamos, o vulnerables hogares en esas casas, si necesitamos un mix, una mezcla social para prevenir la segregación. Y también hay medidas para la participación de inquilinos, porque eso es la idea de la cooperativa, ¿no? Participen ellos en planificar algunas cosas de las casas. Los bond partners hacen mediaciones entre vecinos para tener más o menos el tejido social bien dentro de los edificios, porque puede haber muchos conflictos y tienes que ir allí a mediar. Y también tienen ayudas rápidas para prevenir los desahucios en estas casas. O sea, se da mucha importancia al criterio social de la vivienda social, es lógico. Y esto sería ahora cómo funcionan los concursos de promotores. Los concursos de promotores es para seleccionar el mejor proyecto para una ubicación específica. Se organizan desde el año 1995 por el Bond von Wien sobre un terreno en manos del fondo y se hacen aproximadamente 5 grandes proyectos al año. Pueden participar promotores privados y los promotores de utilidad pública, las cooperativas. El fondo, la idea es que el fondo fija las condiciones desde el principio, lo que es el alquiler máximo por metro cuadrado, el tamaño de pisos a edificar, todas las necesidades. A veces hay como veremos en el ejemplo después, hay como unas metas especiales, por ejemplo, integrar aquí este lago que existía. Cada proyecto tiene como algunos goals, algunas metas específicas. Y los ganadores luego reciben el suelo barato o en sección y los préstamos de la ciudad y los construyen y las cooperativas los gestionan a largo plazo. Esa es la gran ventaja que tenemos estos agentes, que son las cooperativas, que tienen mucha experiencia en gestionar el edificio a largo plazo. Todos los proyectos en los concursos se evaluan sobre los 4 pilares de evaluación, que son económico, básicamente los costes, los materiales; ecológico, que tiene que ser cumplir con todas las normativas europeas sobre la eficiencia energética, evidentemente; y también integrar, tiene que haber espacios verdes, integración en el tejido social y urbanístico. Luego la arquitectura, claro está, y como cuarto elemento, que hace 10 años que lo introducieron, es la sostenibilidad social. Todos los proyectos, los que participan en los concursos, tienen que tener una idea cómo mejorar la sostenibilidad social. O sea, cómo pueden interactuar los inhabitantes de esos edificios, cómo se organiza el intercambio con los otros barrios, cómo entra en el tejido urbano ese proyecto y qué medidas hay, por ejemplo, para mediar en los conflictos entre vecinos. Otro elemento que ahora en la nueva construcción de las casas sociales son las viviendas SMART. Y las viviendas SMART, lo llaman SMART. Viviendas SMART es básicamente viviendas más pequeñas con una distribución compacta y eficiente. Y hay 5 tipos de viviendas SMART que parecen bastante pequeños, pero la idea es mejor tener para los jóvenes una casa pequeña al principio para ¿cómo es? Independizarse de los padres, que esperar mucho tiempo en una casa que es luego ya. Y la ventaja es, como es una casa alquilada, pues pueden empezar con una casa de 40 metros cuadrados, 50, bastante pequeña, pero se puede independizar. El alquiler bruto máximo es de 7,50 € al metro cuadrado al mes. Tienen un mayor subsidio que las casas normales, subsidiadas, y hay una contribución de capital de inquilinos por menos de 60 € al mes.
Eso es también un elemento un poco extraño que tenemos para financiar la nueva construcción de las casas sociales, que el inquilino, el futuro inquilino, tiene que invertir un poco de capital. Bueno, un poco, o bastante. Y ese capital lo utiliza la cooperativa para construir. Así que también reduce el coste del alquiler después. Y del capital que ha invertido, solamente 1% al año pierde valor, y cuando el inquilino se va de ese piso, se lo lleva, el resto se lo lleva. Pero es una ayuda para básicamente activar un poco los capitales de las personas para también reducir el coste de la construcción. Y ahora, como tenemos mucha necesidad de casas sociales, es obligatorio que el 50% de todas las casas subsidiadas sean de ese modelo SMART. Aquí tenéis un ejemplo. Son muy compactos, son pequeños. Ahí tenéis salón, cocina, un dormitorio, pequeño balcón, baño, váter y despensa. Y todo eso costaría como unos 420 euros brutos al mes. Yo creo que comparado con las expectativas son bastante pequeñas, pero como he dicho, mejor algo pequeño que esperar mucho tiempo. Ok, ahora voy a entrar aquí en un concurso muy concreto del año 2023 en Kurbadstraße para que tengáis un poco más de sentido cómo funciona todo eso. Pues esto ha sido un terreno al sur de Viena, que está muy cerca del balneario de Viena, y allí han puesto el acceso de metro. Lo terminaron hace unos 4 años y ahora el metro va aquí directamente. Ahí tenéis un parque muy grande, está ahí el balneario allí, un parque muy grande, un parque del balneario, y una residencia de tercera edad muy grande que está por aquí. Y este área era como donde iba antes el tranvía y aparcamientos y algunos edificios sin utilizar. Y ahora, como han puesto el metro, todo ese terreno ha sido para utilizar. Y han hecho un concurso ahí. Bueno, había 4.7 hectáreas en 7 solares, es bastante amplio. Y en 3 de estos solares había un concurso de promotores donde participaron las cooperativas. Las otras eran en manos de la ciudad de Viena y construía ahí casas municipales nuevas sin concurso, y los otros 2 de estos solares eran en manos privadas, pero también los dueños privados tuvieron que participar en lo que era el consejo asesor para el área entero del barrio. Todos los que tenían ahí terrenos tenían que participar en un plan coordinado entre todos para mejorar y crear ese barrio. Y había 2 etapas del concurso. En la primera etapa, el consejo asesor eligió los ganadores en los 3 terrenos de estos. Participaron 11 promotores de utilidad pública y 3 eran los ganadores. Y la segunda etapa era cuando todos los demás dueños, los ganadores, supieron los otros proyectos. Entonces había la etapa de coordinación y diálogo entre sí, y tuvieron que adaptar sus propios proyectos en función de lo que iban a planificar los otros. Y como he dicho, en este concurso en concreto había 2 requisitos esenciales. Uno era solucionar para elderly living, o sea, para los ancianos, para gente de tercera edad, que son los más importantes clientes que se van a mudar ahí. Como he dicho, está el balneario, está el parque, es una zona así. Y el otro requisito era evitar islas de calor, porque en Viena tenemos mucho problema con el calor ahora mismo, que cada verano es más caliente que el otro, y no tenemos aire acondicionado en muchos sitios, así que estamos intentando crear microclimas en unos barrios nuevos, poner mucho verde, agua, y tenían que encontrar soluciones para mejorar ese microclima para evitar islas de calor. Y esos son los ganadores. Lo que pasaba, por ejemplo, DEVOC es uno de los promotores de utilidad pública, una cooperativa, pero han ido, claro, en un consorcio con otros, unos que se dedican solamente a planificar el espacio libre, los parques alrededor de los edificios,
Y por ejemplo, el Reality Lab es como especialista en la sostenibilidad social que había dicho, porque tienes que ir con un plan, master plan para todo eso, no solamente el edificio, la arquitectura y los costes, sino también la integración social, por ejemplo. Y estos son los otros solares. Y luego los pisos subsidiados, varios que son bastante baratos, con 10 euros el metro cuadrado, 11 euros, entre 10 y 11. Luego, esto es lo que he dicho, la contribución de capital. Luego, más de la mitad tienen que ser pisos smart, que son todavía más baratos. Y el capital que tiene que poner el inquilino es más bajo también. Esto sería como un poco más hacia la población joven. Y para los más ancianos, había la gente mayor, hay plazas asistidas para ancianos que también están integrados en todos estos edificios. No son como una parte al lado, sino están integrados. Y luego, los criterios no solamente son los pisos, sino también han tenido que poner locales para tiendas, salas comunes, donde se pueden encontrar los inhabitantes, un club para ancianos, han hecho oficinas de médicos y todo eso, una food coop y todas estas cosas que tienen que planificarlo para luego en el asesor, el consejo asesor, les ponga más puntos en, por ejemplo, cómo es la sostenibilidad social. Y si no planifiquen estos elementos extras, no hubieran tenido chance de ganar. Y estos son un poco las imágenes de cómo va a ser. Está en construcción ahora. O sea, como veis, por ejemplo, ahí va a haber algunos edificios con las fachadas verdes. Bueno, ese es el Kurbachstraße. Si alguien va a Viena a visitarlo, yo creo que que me contacte a mí, que luego puede enseñar, que yo creo que es un ejemplo interesante de ver. Bueno, entonces hablando de desafíos del futuro, ¿qué es lo que no va tan bien en Viena? Pues tenemos un alto crecimiento demográfico. Viena es una de las ciudades o capitales de Europa que más crece en la última década. Ha crecido unos 13% de población en los últimos 10 años y los pronósticos van en esta dirección. Así que es difícil de encontrar, de construir suficiente para toda la población que viene. Ahora mismo también tenemos un desequilibrio entre oferta y demanda. Construimos mucho, pero la demanda crece más que la oferta. Los subsidios al mismo tiempo decrecen. Habéis visto el gráfico ese, estábamos en 400 millones y ahora está un poco a la baja porque Viena también tiene que ahorrar. Aumenta la nueva construcción privada. Antes eran sobre todo las cooperativas que hicieron todas las viviendas nuevas. Ahora los promotores privados han cogido muchísimo del boom de los últimos años y construyen privado sin subsidios, con el efecto de que los alquileres son muchísimos, casi lo doble de lo que he presentado aquí. También hay tendencias a segregaciones sociales y la disponibilidad de suelo edificable en manos del municipio todavía tiene mucho, pero a largo plazo no va a tener tanto porque Viena también tiene sus bordes que no se pueden cambiar, así que tienen que encontrar nuevas maneras de conseguir suelo barato. A lo mejor más tarde podemos hablar de estos métodos y también densificar lo que ya existe. Es un problema clásico que tienen muchas ciudades en Europa. Y también un gran desafío del futuro es la rehabilitación del parque de las viviendas municipales. Las cooperativas tienen un estado muy bueno de energético y de las fachadas, pero el parque de las viviendas municipales no tanto, porque muchos de ellos son de los años 20 incluso o los de los años 70 y necesitan mucha rehabilitación para cumplir con los requisitos europeos. Y yo creo que, o nosotros en el instituto creemos que es muy importante estos tres factores: reservas de suelo, el aumento del subsidio otra vez y mantener la orientación hacia la base, que es el acceso amplio, y no cambiar ese sistema en dirección de que otros países solamente poner los más vulnerables en los nuevos pisos. Es transferible en modelo bienes. Es un sistema con larga historia y elementos interconectados que he descrito. La continuidad de gobierno y el compromiso continuo con el alquiler social
Viena ha sido gobernado básicamente por los socialdemócratas desde hace 100 años, más de 100 años. Algunas veces en coalición, pero eran ellos que mandaron y que han mantenido ese sistema. Y basados en actores establecidos. Eso es difícil de copiar, evidentemente, porque ningún país, ninguna ciudad puede copiar una historia de 100 años. Lo que sí que es posible de copiar y dejarse inspirar es la legislación de las cooperativas, un marco legal muy estricto de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. La combinación de alquileres a base de costes con ayudas directas a hogares más vulnerables. La competición de promotores, las viviendas SMAC, los 4 pilares de evaluación. El Fondo Municipal de Terreno, se podría empezar a pensar si es posible hacerlo. Y los contratos urbanísticos tienen pueden ser una inspiración para el futuro si el suelo no está ahí para comprar. Pero lo más importante que quiero decir es necesario la continuidad y la persistencia. La gran ventaja es que este sistema se ha establecido. Tenemos los actores que están establecidos y también el gasto del municipio ahora está decreciendo, pero básicamente no era un come and go, sino era como continuidad. Y eso ha aumentado que ahora toda la población de Viena también fía en ese sistema y con sus éxitos se está pensando continuar el sistema por sí. Gracias por la atención y si hay preguntas. Bueno, en esta ponencia pues hemos acortar un poco el tiempo de la ponencia para dejar tiempo por si hay alguna duda o alguna pregunta, porque estoy segura que hay alguna que otra, ¿no? Luego, en la mesa de coloquio, otra vez podremos hacer más preguntas, ¿no? ¿Hay alguien que quiera preguntar? ¿O empiezo yo? Pues voy a hacer una pregunta. A mí no me ha quedado muy claro, igual lo explicaste bien, pero el modelo de cooperativas, cuando un inquilino futuro tiene que participar en esa promoción, ¿cuándo se elige quién va a alquilar esa vivienda? Es decir, antes del concurso de promotores, después del concurso de promotores, entra dentro del pliego las condiciones de qué tipo de inquilino, ¿cómo se hace? Y luego tampoco me quedó muy claro, esa es una de las preguntas, la vivienda municipal, es decir, ya no de cooperativa, ¿cómo se gestiona? ¿Quién es totalmente pública? Luego, ¿cómo se hace la gestión del parque que tiene? Con las cooperativas y las listas de espera es así. Se llama Wohnservice Wien. Eso es una agencia de la administración pública y si tienes tú como persona, como hogar, te vas a esa agencia y te registras en la lista de espera. Y luego ya y tienes como un dato. Cuando te haces este Wohn Ticket en un año, un específico año, en el 2023, pues este es tu Wohn Ticket. Entonces empieza tu lista de espera. Y por ejemplo, luego tienen una base de datos, la mitad de todos los pisos que se alquilan de nueva construcción, pero también de antiguas, que se realquilan, van en esa base de datos. Y el Wohnservice de Wien, pues se los ofrece al público y tú como hogar entras en esa base de datos y miras los proyectos, los pisos que tienes y te pones en la lista de espera, ¿vale? Y luego, cuando se da ese piso, luego se evalúa tu necesidad y tu tiempo que ya llevas esperando. O sea, con cada año que esperas más, tienes una más alta probabilidad de conseguir ese piso. Y eso se hace después de haberlos construido. O sea, no es como las cooperativas, por eso he dicho una diferencia, no es como las cooperativas que la gente se junta y ellos mismos se organizan para hacer un piso. No, eso va top-down, sino la cooperativa construye todo esto, y luego una parte lo da el Wohnservice, el sistema que he hecho, y luego la otra mitad de los pisos lo coloca en la propia cooperativa, pero también solamente a las personas que cumplen los requisitos. Con las casas municipales, eso lo lleva Wiener Wohnen,
que ellos también tienen una lista de espera, pero allí se dan también puntos por necesidad. Por ejemplo, en función de cómo son tus ingresos, cómo es tu necesidad, que tú has tenido un niño y ahora tienes muy urgente conseguir un nuevo piso. Y allí solo no hay una base de datos, sino tú solamente puedes decir, pues a mí me gustaría tener un piso municipal en el distrito 2, por ejemplo. Solo puedes elegir el distrito. Entonces, Vinabonan te ofrece a ti, según tu plaza en la lista de espera, cuando devuelven uno de esos pisos, en el distrito 2, por ejemplo, te lo ofrece. Y tú puedes decir, este me gusta o no me gusta. Y puedes elegir entre dos. Ese es el sistema. Pero ellos también están en punto de cambiar también a un sistema online, donde tienes una base de datos y cada uno puede aplicar, lo puede ver con fotos y puede aplicar por un piso específico. Gracias. Sobre este sistema, tanto de cooperativas como de casas municipales, ¿te pueden ofrecer vivienda ya existente o vivienda que vayan a desarrollar? Entiendo. Si te ofrecen una vivienda que ya es existente, ¿ese coste te lo aplican o se entiende que eso ya, el coste de 60 euros metro cuadrado o la aportación de capital? No sé. La aportación de capital. ¿Te la exigen igual a la hora de entrar? Sí, en los que se realquilan, sí. Pues, por ejemplo, el primer inquilino, cuando se terminó ese edificio en los años 70, pues invirtió, no sé, 30.000. Luego él se fue, se dejó el apartamento y pues ha perdido 1%, o sea, con cada año. Y al 9 inquilinos solamente exigen lo que quedaba. Lo que el otro se llevó, tienes que poner tú. O sea que es menos. Exactamente, la contribución de capital es menos. Pero también el alquiler es menos, porque el alquiler, lo que habéis visto aquí, es el alquiler de costes al principio. Pero luego ya la gran ventaja de las viviendas cooperativas, esto va decreciendo. Imagínate, por ejemplo, si todo el subsidio estatal y las hipotecas bancarias se han devuelto después de 30 años, puede ser que el precio de las cooperativas de 7 euros baja a un 4. O sea que las casas más baratas que hay en día en el mercado de Viena son las cooperativas viejas, las más antiguas. Bueno, felicitaciones por la ponencia. Personalmente me ha gustado mucho. Y tengo una pregunta un poco muy específica. Y uno de los plus que había en una intervención era que hablaban que en el edificio tenía, ¿qué lo llamo? Oficinas de médicos. ¿Qué exactamente es eso? ¿A qué se refieren? Bueno, un centro de salud, creo que es mejor dicho, porque ahora tuvimos siempre como médicos individuales y luego la nueva intención es de hacer como centros de salud donde se juntan varios médicos de diferentes especialidades y para eso necesitan pues oficinas grandes donde se pueden poner más médicos y uno de estos se va a realizar ahí. Sí, en la planta baja. Hola, gracias por la ponencia, Alexis. Quería preguntarte si tenéis cuantificado cómo afecta el 42% que nos comentabas de vivienda que hay entre municipal y subsidiada, el efecto que tiene o más bien el beneficio sobre el mercado privado. Los efectos en general, los efectos económicos. Económicos, claro. Sí, pues ahí hay un estudio que hemos terminado hace 3 años, que es básicamente calculando cómo puede ser que pues, todo ese parque de la vivienda social también influye al precio del mercado de las viviendas privadas. Perdón. Y hay un efecto bastante claro que ha reducido el nivel en general de las rentas. Pero lo que ha pasado últimamente, que este efecto ha bajado un poco, porque
toda la demanda, no construimos suficientes viviendas sociales para toda la demanda que hay, entonces este sector es como controlado y toda la demanda se va al privado. Entonces, últimamente, sobre todo los alquileres privados han aumentado muchísimo y sobre todo los costes de comprar. Eso sí. Sí, buenas. Felicitarte por la intervención. Y me gustaría que explicaras en el proceso, hemos hablado directamente de vivienda, de la construcción, pero la parte de infraestructuras previas del desarrollo, ¿a quién corresponde? Es decir, por ejemplo, la movilidad, cómo se plantea las infraestructuras de transporte, los colegios que se ubican previamente, aparcamientos y demás. ¿Eso corresponde previamente al municipio, que al final es quien es el titular de los terrenos, o en qué medida participan los adjudicatarios de esas viviendas, que en la parte de ordenación ya nos lo has explicado, y las obligaciones que tienen? Sí. Pues en general, todas estas áreas son en nuevas zonas urbanísticas que el municipio ya conoce desde hace con mucho tiempo. Lo primero que hace es el plan de la infraestructura. O sea, han puesto ahí primero el metro y luego se ha hecho un concurso, ¿sabes? Primero tiene que haber muy bien el transporte público, eso tiene que estar coordinado. Luego, los promotores por sí son obligados a hacer los aparcamientos para los coches allí y tienen que tener, por ejemplo, antes eran 2 aparcamientos por cada vivienda. Eso evidentemente ha utilizado muchísimo terreno, ahora han bajado, ahora no pueden hacer 1.5 coches y en algunos casos solamente un aparcamiento de coches para cada vivienda que hacen. O sea que quieren ahora reducir muchísimo el uso de los vehículos privados individuales. Eso sí. Pero sí, es verdad, el municipio hace la infraestructura, tienen el plan. Pero también quiero mencionar en lo que ahora se aplica son los contratos urbanísticos, esa es la nueva idea, es cuando un privado tiene un terreno y va a las autoridades públicas para que dediquen ese suelo a ser edificable o de alta densidad o algo. Entonces, en cambio de esa dedicación del suelo, el dueño se obliga a pagar una parte de la infraestructura, de las calles, por ejemplo. Tiene que hacer eso o tiene que dar una cierta parte de ese terreno, vendérselo a precio barato a un promotor de utilidad pública, o tiene que ser obligado a hacer una tercera parte en estos edificios de las viviendas, tienen que ser sociales, bajo esas reglas. Eso ahora se aplica mucho para que el municipio básicamente tenga un poco más de acceso a terrenos, o ponen también en la responsabilidad dueños privados para que cumplan con funciones sociales. Puedo hacer una pregunta que se me olvidó. El consejo asesor que saca el concurso y que evalúa las propuestas de los promotores, ¿es municipal, es público? ¿De quién se compone? ¿Cómo se elige? Pues para cada de estos concursos de promotores hay un consejo asesor solamente específico para eso. Y para el Kurbachstraße era el que lo llevaba, era un profesor de universidad, la mayoría son académicos. Luego también van de asociaciones sociales. Por ejemplo, allí había como una asociación de personas de la tercera edad que se interesaba. Y luego, pues, se conjunta la administración lo organiza el municipio, eso sí, pero las personas que son dentro del consejo no son administradores públicos o solamente una parte de ellos. La mayoría son como académicos o gente civil que eligen asociaciones o que los mandan ahí en esos consejos.
Buenos días. Y esas cooperativas que acceden a los concursos públicos, has dicho que pagan el precio del suelo como a un precio tasado o lo que sea, y esa compra del solar para hacer una vivienda de cooperativa, ¿pasa a ser siempre de la cooperativa o esos edificios retornan a todas esas viviendas públicas? O sea, ¿la cooperativa es propietaria para siempre de ese edificio y lo tiene que tener siempre alquilado, o ese edificio en algún momento pasa a ser público? No pasa a ser público nunca. Al no ser el terreno, porque en este ejemplo que he dado, el Curvat, lo que he dicho antes, allí no vendieron el suelo, sino lo dieron en cesión. Entonces, esos edificios van a ser siempre, los gerentes van a ser las cooperativas, pero básicamente como el suelo es del municipio, son una mezcla entre público y de cooperativas. En otros casos, y eso fue antes, cuando el municipio o el fondo realmente vendió el terreno, todos los edificios son en manos de las cooperativas, pero luego también no son públicas y nunca lo van a hacer más, pero tienen una obligación también, porque como he dicho antes, cuando se hunde esa cooperativa, pasa muy poco, porque cuando se hunde, los edificios tienen que pasar a otra cooperativa. La única manera de que esto sea propiedad privada es una opción de compras. Cuando los inquilinos después de 10 años tienen una opción de comprar ese piso. Eso sí, entonces sería también que pasa, lo mismo que pasa aquí con las viviendas de protección oficial, pero no tan rápido, podrían pasar al mercado libre. Pero aún así, cuando no pueden, si los han comprado los propios inquilinos, entonces ellos son propietarios, pero no pueden vender ese piso con superávit a otros. O sea que es propiedad privada, pero muy controlada lo que pueden hacer. Y si ellos deciden alquilar ese piso, también tienen que respetar la ley de las cooperativas sobre el máximo de alquiler que pueden pedir. O sea, es propiedad privada, pero muy regulada. Sí. Alexis, enhorabuena, me ha gustado mucho tu exposición. Pero quería preguntarte algo que he visto que me parece preocupante en lo que expones, ¿no? Y es que da la impresión de que cuando algo tiene éxito, cuando funciona bien, tiende a acaparar demanda. Es decir, Viena está creciendo de población, quizá porque lo que habéis planteado desde hace 100 años es algo exitoso. Lo cual es preocupante porque da la impresión de que ocurre como otras cosas. Cuando algo funciona bien, se produce un efecto de que se acumula la demanda ahí en detrimento de otras cosas que se ven beneficiadas porque funcionan mal. La pregunta es, ¿Austria está creciendo de población o solamente Viena crece de población en detrimento de otras poblaciones de menor tamaño? Porque, otra pregunta asociada a lo mismo es, ¿este éxito, este funcionamiento, estas fórmulas, se están poniendo en práctica en otras ciudades de Austria o no? Austria está creciendo, pero Viena es la región de las 9 que más crece. Eso claro, hay mucha atracción, mucha gente de Austria, la inmigración interna es muy importante y lo otro es evidentemente la inmigración internacional. Sí, Viena es fascinante para mucha gente y mucha gente va a ir a vivir, pero luego ¿cuál es un poco la idea sería, pues vamos a parar ese sistema para que no venga más gente, ¿no? Pero eso no es el sistema que van a hacer en Austria, porque realmente, en Viena sobre todo, porque ellos también, para ellos es positivo ser como un centro donde todo el mundo quiere ir. Eso es bueno para el económico, es para el crecimiento de la ciudad, también del poder adquisitivo de las personas. Y se han decidido que es difícil manejar una inmigración tan grande, pero básicamente es la política municipal se ha decidido que esto va a ser el sistema a seguir, aunque sea difícil. Austria no tiene las casas municipales. Eso es una cosa, por eso es Viena tan excepcional también dentro de Austria, porque muchas otras como Linz, Graz, las segundas y terceras ciudades de Austria, sí han tenido casas municipales, pero ellos sí los vendieron.
o no han construido tanto como Viena. Así que el sistema de las cooperativas es igual en toda Austria, pero las casas municipales, eso es una especialidad que tiene Viena. Bueno, yo creo que vamos a dejar ya para el coloquio las siguientes preguntas, que a mí me surgen más, pero no vamos a aburrir aquí al ponente. Gracias, Alexis. Vamos a vernos luego en el coloquio para seguir ahondando en los temas que nos has expuesto. La verdad es que es muy interesante. Yo siento una envidia que no sé si es tan sana desde aquí, pero sí la siento, sí, hacia Viena y el sistema que tienen de promoción, ¿no?, de viviendas.